Buen día a todos y todas, gracias por estar acá. Es muy grato para alguien que se educó en la escuela pública, en la universidad pública, seguir ampliando y mejorando las condiciones de educación y de desarrollo de la educación pública. Es definitivamente gratificante. Y nosotros realmente creemos en eso. Yo la escuchaba recién con atención a la rectora, cuando contaba que, bueno, tenían todo el proyecto, pero nadie les financiaba llevar adelante este proyecto. Eso lo que deja al descubierto es que en el país hay dos formas de ver las cosas. Los que creemos que el Estado debe estar presente para promover la inversión en el desarrollo educativo, y los que creen que no, que eso es un problema del sector privado y que en todo caso el acceso al estudio es suerte de cada uno. Bueno, nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que el Estado tiene que estar muy presente para favorecer la educación, la capacitación, en un tiempo, lo digo una y otra vez para que todos lo entendamos, en donde la verdadera riqueza de las sociedades está en el conocimiento. Nosotros, siempre me pregunto yo si los que protagonizaron la Revolución Francesa se habrán dado cuenta que en ese momento estaban cambiando una era. Y la Revolución Industrial pasó entre nosotros sin darnos cuenta que la Revolución Industrial estaba transcurriendo. Y creo yo que estamos viviendo una nueva revolución, que es la revolución tecnológica, donde la educación, el conocimiento, el desarrollo de la ciencia y la tecnología son centrales. Centrales, absolutamente centrales. Estuve días atrás inaugurando o anunciando ya el comienzo de las obras de una sede de la Universidad Arturo Jauretche en Berazategui. Estuve después inaugurando un edificio parecido a este en la Universidad Arturo Jauretche, allá en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Estuve ayer en la Universidad de San Martín, una universidad que ha crecido y se ha desarrollado en el conurbano de un modo realmente ejemplar. Estoy hoy aquí, trayendo obras que amplían, en este caso a la facultad, las instalaciones de la Facultad de Bioquímica y Farmacia, pero amplían las condiciones para que se eduquen y para que enseñen en la Universidad de Misiones, en la Universidad Nacional de Misiones. Y voy a estar el miércoles inaugurando en Ushuaia el nuevo edificio de la Universidad de Tierra del Fuego. En verdad, nosotros estamos desarrollando 167 obras, intervenciones, edificios íntegros como estos, algunos cambios estructurales de edificios, en todas las universidades del país, absolutamente en todas. Absolutamente en todas. Y eso, ¿por qué lo hacemos? Porque a diferencia de otros, nosotros creemos que la educación, el desarrollo del conocimiento, de la ciencia y de la tecnología son centrales para que el desarrollo argentino ocurra. Porque las sociedades más ricas, como digo siempre, y a riesgo de repetirme, que ustedes me hayan escuchado algunas otra vez decirlo, no son las sociedades que tienen petróleo, que tienen gas, que tienen oro, que tienen plata, que tienen litio, son las sociedades que han sabido desarrollar la tecnología para extraer todas esas riquezas. Y son las sociedades que han aprovechado la ciencia y el conocimiento científico para agregarle valor y poner en valor esas materias primas. Y eso es lo que la Argentina necesita hacer. Por eso nosotros apostamos tanto a la educación pública. Porque estamos convencidos que en la educación es donde reside el famoso fenómeno de la movilidad social ascendente. No sé cómo es aquí, pero ayer que estuvimos en la Universidad de San Martín, el 75%
de quienes estudian en esa facultad son primera generación de estudiantes universitarios de familias que nunca habían podido acceder a la universidad. Y cuando estuve en Florencio Varela, esa cifra trepaba al 85%. ¿Y eso de qué habla? Habla de la necesidad de seguir desarrollando las universidades y de seguir acercando las universidades a la gente. Ustedes saben que yo soy un hijo de la Universidad Nacional de Buenos Aires. La quiero profundamente a mi querida facultad y universidad. Siempre cuento esta anécdota para que todos entendamos el porqué de tiene sentido el desarrollo y la inversión en el sentido que nosotros lo estamos proponiendo. Cuando la Universidad de Buenos Aires cumplió 200 años, tuve la suerte de ser el orador central en el acto de celebración. En mi condición de presidente, en mi condición de exalumno y en mi condición de docente de la Universidad de Buenos Aires. Y me regalaron allí un cuadro en donde uno podía ver el acta que daba origen a la Universidad de Buenos Aires. Y lo leí con atención. ¿Y cuáles eran los fundamentos por los cuales se creaba la Universidad de Buenos Aires? El fundamento era que los hijos de las familias criollas, para seguir estudiando, no es posible que tengan que viajar a Córdoba, a Chuquisaca o a Europa. Y por lo tanto tenemos que hacer una universidad cercana para que nuestros hijos puedan estudiar cerca de sus hogares. Así nació la Universidad de Buenos Aires. Yo me pregunto, ¿y por qué esa mirada que tuvieron los porteños no la pueden tener los misioneros, los chaqueños, los formoseños, los riojanos, los patagónicos, los cuyanos? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando otros piensan que hay que parar de construir universidades porque dicen que además los hijos de los pobres no llegan a la universidad, nosotros creemos que tenemos que sembrar universidades en todos los rincones de la patria para acercar las universidades a los alumnos que puedan acceder a ellas. Y si el número de alumnos crece y hacen falta nuevos edificios para albergar y mejorar las condiciones edilicias y el confort de los que estudian y enseñan, vaya, eso no es un gasto, esa es la mejor inversión que puede hacer la Argentina. Tenemos más alumnos estudiando, tenemos más científicos preparándose, tenemos más cabezas pensando el desarrollo argentino, y eso es el futuro. Eso es el futuro. Ahora estamos hoy inaugurando este magnífico edificio en este Parque de la Salud, que me contaba el querido gobernador cómo se había iniciado, cómo se había desarrollado, cómo habían concentrado acá todo lo que tiene que ver con el tema de la salud, ¿no? La parte de enfermería que han desarrollado también. Un tema también que nos debe llamar a la reflexión, ¿no? Después de haber vivido, nosotros llegamos a un gobierno y cuando llegué al gobierno el Ministerio de Salud no existía. Y hay un fenómeno que yo siempre le quiero recordar a los argentinos para que no olvidemos. La viruela se había vuelto a convertir en una enfermedad en Argentina. Era una enfermedad que habíamos erradicado gracias a la vacunación constante. Y llegamos, la viruela era una enfermedad que había vuelto a aparecer en la Argentina. En la aduana quedaron abandonadas millones de dosis de vacunas contra la viruela y el gobierno que me precedió había cerrado el Ministerio de Salud. Claro, porque algunos creen que en verdad esto también es un problema del mercado y esto lo tiene que resolver el mercado. Y algunos creen que el acceso a la vacuna tiene que ser un problema de cada uno de nosotros, si lo podemos pagar o no la vacuna que nos brindan. Y otros creemos que no, que el Estado está para garantizar la salud de los que viven en la patria. Y la salud somos todos y todas, no los que tienen, todos y todas. Y que la pandemia, lamentablemente,
Digo lamentablemente porque fue una experiencia horrible, pero sí nos permitió poner en valor la importancia de la salud pública, sí nos permitió entender lo importante que es la salud pública en una comunidad. Porque si nosotros no hubiéramos terminado todos en tiempo récord, y acá siempre digo que el querido Gabriel Catopodis, mi ministro de Obras Públicas, deberá ser recordado como el Carrillo de la obra pública, esta es la verdad, porque construyó en tiempo récord, no solamente terminó hospitales que habían quedado a la deriva, como muchas obras en el país, sino que también construimos 34 hospitales modulares que hicieron falta para poder atender a los argentinos y a las argentinas. En todos los rincones del país fueron esos hospitales. Y además le pusimos toda la tecnología necesaria para que sean hospitales con camas de terapia intensiva capaces de atender el problema que la pandemia nos representaba. Un día nos enteramos... Acá en Iguazú lo hicimos. Pero además, de repente el mundo empezó a demandar respiradores automáticos. Y descubrimos que en Córdoba los estaban haciendo y descubrimos que estaban vendiéndolos al mundo y tuvimos que prohibir la exportación. Y sí, lo que garantizamos es que haya 4.000 respiradores automáticos distribuidos en toda la patria. La pandemia lamentablemente nos dejó un número mayor de 100.000 muertos. Pero lo que nunca decimos es que la pandemia contagió a más de 10 millones de argentinos. Es decir, que a casi 10 millones de argentinos salvamos. 9.900.000 argentinos. A esos los salvamos. ¿Y quién los salvó? Los salvaron los enfermeros y las enfermeras, los salvaron los médicos y las médicas, los salvaron los farmacéuticos y farmacéuticas, los bioquímicos y los bioquímicas, los terapistas. Esos salvaron la vida de los argentinos. ¿Y cómo la salvaron? En hospitales públicos. En hospitales públicos. Porque nosotros creemos, sí, que la salud debe ser un tema de Estado y el Estado debe invertir para garantizar la salud de los argentinos. Y después llegó la vacuna. 113 millones de dosis dadas gratuitamente a millones de argentinos y argentinas que lo necesitaron. Y eso nos convirtió en el país con más de 30 millones de habitantes con mayor inmunidad en el mundo. Y ayer, en esa Universidad de San Martín, ya están ingresando a la fase 3 de la vacuna contra el COVID hecha por argentinos. Y muchos de ustedes, alguien que cree en los mercados dirá, pero ¿para qué te pusiste a hacer una vacuna si finalmente ya hay una oferta de vacuna grande en el mundo? Las hacen los americanos, las hacen los alemanes, las hacen los rusos, las hacen los chinos. Miren, yo fui a comprar esa vacuna, y no saben lo que me costó conseguirla. Ahora no la voy a tener que comprar más, la vamos a hacer en Argentina. La vamos a hacer en Argentina porque científicos del CONICET, aquí veía, no la veo ahora, pero la directora era la que estaba en el laboratorio, que era una investigadora del CONICET. Investigadores del CONICET, investigadores de la Universidad de San Martín, con empresas privadas, han logrado desarrollar una de las 2 vacunas que vamos a tener contra el COVID. Y esto ustedes dirán, ¿para qué sirve? Bueno, miren, creo que vamos a tener que vacunarnos como contra la gripe todos los años para cuidarnos del COVID. Y lo que sí no vamos a tener que hacer más es deambular por el mundo para ver quién nos vende una vacuna, porque la vamos a hacer aquí. Y además, ya hemos dejado plantada el desarrollo científico necesario para pensar en otras vacunas que hagamos en Argentina. Que el Estado esté presente en la educación demuestra cómo la educación también puede servirnos para desarrollar
el material sanitario, los medicamentos, las vacunas, que nos hacen falta para sobrevivir en un mundo difícil. Con lo cual, yo siento que este es un momento muy grato. Estamos mejorando la educación pública junto con Jimmy, este extraordinario ministro de Educación que tenemos, que además es en materia universitaria tiene una expertise singular. Me pone muy contento además que estemos desarrollando esto en una provincia, que siempre lo destaco, ha apostado al desarrollo tecnológico como pocas provincias en la Argentina. Las escuelas robóticas, todo el desarrollo robótico, todo el emprendimiento que recién pasé y nos quedamos con Daniel impresionados por el edificio del Silicon Misionero, que se va a llenar de empresas tecnológicas, que le va a dar trabajo a argentinos y argentinas que están particularmente preparados para eso. Miren, esa es la mejor apuesta que puede hacerse. Un edificio además sustentable, con energía solar. Eso es lo mejor que podemos invertir como Estado. Hacer eso es lo que debemos hacer si es que pensamos en el futuro. La provincia apuesta mucho a la educación, al desarrollo científico, al desarrollo tecnológico, por decisión provincial, ¿eh? Y ese es un gran mérito del gobierno provincial. ¿Y nosotros qué hacemos? Sumarnos y ayudarlos en lo que podemos, porque acá viven argentinos y argentinas, y el gobierno nacional es de los argentinos y las argentinas, y argentinos y argentinas hay en todos lados, no solo en la ciudad de Buenos Aires, en todos lados, y por eso estamos hoy acá, y vamos a seguir estando, porque así como estamos poniendo en marcha estas obras, así como tenemos 100.000 becas Progresar, así como hicimos o estamos haciendo 300 jardines, miren, en los próximos meses vamos a poner el financiamiento para que la universidad desarrolle 2 ampliaciones edilicias en Oberá y en San Vicente. En total en la provincia vamos a invertir 1.227 millones de pesos más para que la educación terciaria, la educación universitaria, los posgrados sigan siendo una realidad acá en Misiones. Y además, les cuento que como la educación también nos preocupa, más allá de lo universitario, estamos previendo invertir 1.400 millones de pesos para desarrollar 4 escuelas técnicas en Apóstoles, en Campo Grande, en Cerro Azul y en Posadas. Vivimos en un país singular, de verdad. Somos un país distinto en América Latina. Un día me lo preguntó Angela Merkel, ¿por qué éramos tan distintos? Somos un país muy distinto porque este es un país donde los derechos se fueron ampliando sistemáticamente. Algún día, Sarmiento y Alberdi creyeron que la educación debía ser pública y debía de ser gratuita, e iniciaron el proceso, un proceso educativo, donde el Estado tenía mucho que ver, donde ellos creyeron en la igualdad y el acceso a la educación. Y eso después siguió con otras acciones que ocurrieron en la Argentina, con la reforma universitaria del 18, que permitió abrir la libertad de cátedra, el cogobierno en las universidades. Después con Perón, cuando volvió gratuita la universidad pública. Así como ampliamos esos derechos, la Argentina se caracterizó por ampliar los derechos siempre. Ampliáramos derechos, Perón amplió derechos cuando permitió la sindicalización de los trabajadores, cuando les dio el aguinaldo, cuando les dio las vacaciones pagas, cuando también empezó a pensar en la salud de los trabajadores, cuando creó la Universidad de los Trabajadores, que es la Universidad Tecnológica Nacional de hoy. Eva pensó en mayores igualdades cuando le dio o trabajó para igualar a las mujeres
a los hombres y darles el derecho al voto a las mujeres. Y ahí tal vez sembró la semilla de lo que fue esa marea verde que uno ve en el país reclamando la igualdad entre el hombre y la mujer, que todavía no está lograda, porque todavía nos hace falta que esa igualdad llegue, por ejemplo, al plano laboral, y que por el mismo trabajo hombres y mujeres cobren lo mismo, y no una mujer cobre menos que un hombre. Esa ampliación de derechos que existió cuando Cristina puso la asignación universal por hijo, que existió cuando yo llevé adelante la ley del IBE o la ley de los 1000 días, para que la madre que quisiera tener un hijo tuviera la tranquilidad de que el Estado iba a cuidar su salud durante el embarazo y los primeros 3 años de vida de sus hijos. Eso es lo que nos hizo una sociedad distinta. Ahora, fíjense ustedes que cuando yo hablo de ampliación de derechos, estoy hablando de un Estado presente, porque el único que amplía derechos es el Estado. El único que abre la puerta para que los derechos se amplíen es el Estado. Cuando en el Estado están los que creen que derechos solo tienen unos pocos, toda esta posibilidad se clausura. Estoy muy feliz de estar acá en tu provincia, querido Oscar, en la provincia de todos y todas ustedes. Estoy muy feliz de estar inaugurando este edificio, querida rectora, querido decano, que lo vi por allí. Disfrútenlo. Es el Estado pensando en el futuro de los argentinos y las argentinas, y en este caso de los misioneros y las misioneras. Muchas gracias a todos y todas. Han sido las palabras del señor presidente de la Nación en el marco del acto de inauguración, obra de ampliación, módulo de farmacia y bioquímica, Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, desde la Universidad Nacional de Misiones.